Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Ponce, soy nutricionista y el día de hoy veremos el tema de dieta cetogénica y diabetes mellitus. Como premisa tenemos que la American Diabetes Association ha publicado el documento Standard of Medical que explica las recomendaciones de tratamiento de la diabetes mellitus actualizadas tras la incorporación de nuevas evidencias. No existe un patrón de alimentación único para las personas con diabetes mellitus. Tampoco proporción adecuada de macros. La mejor combinación de hidratos de carbono, proteínas y grasas depende de los objetivos metabólicos individuales y las preferencias del paciente. Incluir variedad de alimentos ricos en nutrientes en porciones adecuadas, considerar la ingesta total de energía más allá del patrón elegido, garantizar un adecuado aporte de fibra, se estima que debe de estar alrededor de 25 a 30 gramos por día. Mantener el placer de comer, proporcionando mensajes sin prejuicios sobre las opciones de alimentos y limitando las opciones de alimentos solo cuando lo indique la evidencia científica. Proporcionar herramientas prácticas para desarrollar patrones de alimentación saludables en lugar de centrarse en macronutrientes, micronutrientes o alimentos individuales. Uno de los recursos que utiliza la ADA con mayor frecuencia es el método del plato, en donde la mitad del plato está cubierto por vegetales bajos en almidón. En un cuarto se encuentra la fuente de proteína, que son carne, pollo, pescado, huevo, y en el otro cuarto se agregan los alimentos que son cereales, arroz, pasta, pan, y pueden ser también alimentos como las leguminosas. Aquí tenemos un cuadro comparativo sobre los distintos patrones que se pueden tener para diferentes personas con diabetes y cuáles son los beneficios con la evidencia que se reporta. En el patrón de dieta mediterránea, que es una dieta rica en pescados, en frutas, verduras, frutas secas como nueces, aceite de oliva y leguminosas, cuya dieta ha demostrado que reduce el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y permite una reducción de la hemoglobina glicosilada, reducción en la cantidad de triglicéridos plasmáticos, y debido a que la dieta mediterránea no es una dieta rica en carbohidratos, aunque puede tener granos integrales, contiene un aporte mayor de grasas de buena calidad, principalmente grasas insaturadas como las monoinsaturadas por las frutas secas y el aceite de oliva, y las poliinsaturadas por las grasas omega 3 y omega 6, que vienen contenidas principalmente en el pescado. La dieta mediterránea también ha ayudado a reducir los eventos cardiovasculares que están vinculados con el padecimiento de diabetes mellitus y que son causa de muerte. En cuanto al patrón vegetariano vegano, que es una alimentación basada en el consumo de plantas, se sabe que reduce el riesgo de diabetes mellitus por el gran aporte de fibra, gran aporte de legumbres, granos integrales, frutas y verduras y frutas secas. Todos estos alimentos que son ricos en nutrientes, micronutrientes, fitonutrientes y aporte de fibra soluble como insoluble, también ayudan a bajar la hemoglobina glicosilada. Contribuye con la pérdida de peso justamente porque el patrón vegetariano tiene un gran volumen y hace que se logre una buena saciedad y la persona come menos cantidad de alimento. Por ende, bajan sus calorías y existe un descenso en el peso por esta restricción calórica. También ayuda a reducir los valores de colesterol, LDL, debido a que tiene bajo aporte de grasa saturada por la escasez o nulidad de alimentos de origen animal. Por otro lado, los patrones bajos en grasas reducen el riesgo de diabetes mellitus y puede contribuir con la pérdida de peso, pero los patrones muy bajos en grasas no han demostrado que pueden reducir el riesgo de diabetes mellitus porque justamente al reemplazar las grasas por más cantidad de carbohidratos pueden contribuir a la insulina o resistencia a la insulina, sí pueden ayudar a la pérdida de peso y también al deceso en la tensión arterial. Cada uno de los beneficios que muestran los patrones mencionados, ninguno tiene tantos beneficios como los patrones bajos en hidratos de carbono o muy bajos en hidratos de carbono, donde entraría la dieta cetogénica. El patrón bajo en hidratos de carbono contribuye a la reducción de hemoglobina glicosilada, a la pérdida de peso, a la reducción de triglicéridos, al aumento del colesterol bueno, que es el HDL, y al descenso de la tensión arterial.
Del mismo modo, los patrones muy bajos en hidratos de carbono o dietas cetogénicas contribuyen a todos estos beneficios mencionados. Estos patrones que son bajos en hidratos de carbono son los que más beneficios proporcionan y deben ser revisados para pacientes que puedan llevarlos a cabo. Existen evidencias que apoyan las dietas bajas en hidratos de carbono como un patrón seguro y adecuado para ciertas personas con diabetes mellitus. Las últimas guías ADA y guías europeas apoyan este patrón de dietas bajas en carbohidratos como métodos seguros. Creemos que la hiperglucemia se adjudica solo al consumo de alimentos ricos en carbohidratos, pero es importante saber la fisiología, qué sucede en la diabetes tipo 2, por qué se promueve esta hiperglucemia y qué tiene que ver con los carbohidratos. Existe una alteración en la producción hepática de glucosa. La insulina o resistencia genera en el hígado una inhibición o desenfreno de la insulina y el hígado produce más cantidad de glucosa de la que debería de producir, y eso se puede determinar en un estudio de glucemia en ayunas. En la historia de la enfermedad primero aparece la insulina o resistencia, después empieza a haber una caída en la función de la célula beta, donde va a empezar a haber una disminución en la secreción de insulina. También se va a empezar a ver un tejido adiposo disfuncional con incremento en la glicólisis. El efecto en creatina a nivel del intestino también va a estar alterado, va a haber insulina o resistencia a nivel periférico, por ejemplo del músculo. A nivel del cerebro se va a tener una disfunción en la producción de los neurotransmisores, también va a haber una alteración en la absorción renal de glucosa y en las células alfa del páncreas va a tener un incremento en la secreción de glucagón. Todos estos factores son los que están alterados y van a contribuir en este aumento en los valores de glucosa. Las dietas cetogénicas y dietas bajas en carbohidratos, las cuales son dietas que contienen como máximo 50 gramos de carbohidratos totales por día, se caracterizan justamente por eliminar completamente cereales, legumbres, granos integrales o refinados y también harinas. Limita drásticamente el consumo de frutas, de hortalizas, lácteos y tienen algunos nutrientes de nivel crítico que precisamente por estas restricciones va a ser difícil de cubrir, como por ejemplo el aporte de fibra, el aporte de calcio, de vitaminas del complejo B y el aporte de zinc. Las dietas bajas en carbohidratos son todas aquellas dietas que contienen menos de 130 gramos de carbohidratos, pero son dietas restringidas en macronutrientes, pero no generan cetosis. Al reducir la cantidad total de carbohidratos en esta dieta, se permite incorporar, aunque sea de manera limitada, muchos alimentos que son parte del patrón dietético cardioprotector, en los cuales se puede incorporar, por ejemplo, frutas, verduras, algunos granos integrales, algunas legumbres, algunos lácteos, y todos estos alimentos sabemos que son buena fuente de fibra, que es muy importante para el caso de pacientes con diabetes, fuente de magnesio y vitaminas del grupo B, que tienen compuestos bioactivos como los polifenoles, fitoesteroles, antioxidantes, etc. Si pensamos en dietas con moderada cantidad de carbohidratos, nos referimos a aquellas que tienen entre un 26% y un 44% del valor calórico total, y recordando que la recomendación normal para carbohidratos es entre un 45% y un 60% del valor calórico total. La revisión de evidencia actual y las recomendaciones clínicas sobre los efectos de las dietas bajas en carbohidratos y cetogénica para el control de peso corporal y otros factores de riesgo cardiometabólicos es la declaración científica en la Asociación Nacional de Lípidos y Estilo de Vida de septiembre de 2019. Algunas conclusiones de estas revisiones son que las dietas bajas en carbohidratos o dietas cetogénicas no son superiores a otras dietas para perder peso. Pueden tener ventajas sobre el apetito, reducen los niveles plasmáticos de triglicéridos y contribuyen a mejorar el perfil glucémico. En cuanto a los niveles de colesterol LDL, se tienen resultados mixtos porque todos los trabajos tienen un aporte diferencial al tipo de grasas que aportan cuando hacen algún incremento de este nutriente en sus dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas, y no queda una clara evidencia sobre las ventajas relacionadas con otros marcadores de riesgo cardiometabólico.
En 1921, Wilder propuso una dieta que simula los cambios bioquímicos que ocurren durante el ayuno, sin los efectos dañinos del ayuno prolongado. Acuñó el término de dieta cetogénica y atribuyó las propiedades anticonvulsivantes a la producción de cuerpos cetogénicos. Era fundamental estar en cetosis para lograr los efectos anticonvulsivantes, no así estar en cetosis para ver la mejoría en los valores glucémicos y en algunos factores de riesgo cardiovascular. Para lograr esta cetosis nutricional se pueden planificar distintos porcentajes de grasas o de proteínas, siendo las más aplicadas las que son moderadas en proteínas y muy altas en grasas. Lo que sí es fundamental reducir es la cantidad de carbohidratos al día consumidos. Para un correcto funcionamiento del cerebro necesita aproximadamente 130 gramos de glucosa al día. La cetoadaptación, que el cerebro puede aceptar su consumo energético tanto consumiendo glucosa de producción endógena como cuerpos cetogénicos, se reduce a 50 gramos por día. Es decir, se logra que el cerebro funcione bien con este aporte de energía de carbohidratos y hasta el 70% del requerimiento energético del cerebro puede cubrirse con cuerpos cetogénicos, como por ejemplo con el beta-hidroxibutirato. Por otro lado, en la dieta cetogénica, una persona sin alteraciones, o bien en el caso de una persona con diabetes tipo 2, vamos a ver cuáles son los ajustes necesarios en la medicación para evitar la hipoglucemia, pero una persona sin diabetes no se va a producir hipoglucemia, porque justamente el cuerpo, a partir de distintas vías como gluconeogénesis, va a preservar los valores de glucemia estables. Entonces, en la dieta cetogénica, la glucosa se va a producir a partir de la producción endógena de glucosa hepática. Algunas consideraciones para la cetosis son que la restricción de carbohidratos es esencial y es la responsable para lograr esta cetosis a nivel metabólico. La utilización de cuerpos cetónicos por los tejidos va a ser directamente proporcional a la concentración plasmática de los mismos. La adaptación del estado cetogénico reduce los requerimientos de glucosa de 130 gramos a 50 gramos al día. Este cambio desde un metabolismo dependiente de hidratos de carbono a uno dependiente de ácidos grasos y cuerpos cetogénicos puede llegar a generar pérdida de músculo por este aumento de cortisol y esta degradación que va a proporcionar aminoácidos glucogénicos para mantener valores normales de glucemia. El límite de hidratos de carbono necesarios para entrar en cetosis, aunque se haya mencionado que es entre un 20 y un 50% al día de este aporte, es individual y va a depender de muchos otros factores. La insulina es la principal hormona inhibidora de la lipólisis y de la oxidación de ácidos grasos, y también inhibe la producción de cuerpos cetogénicos. La insulina es la principal hormona inhibidora de la lipólisis y de la oxidación de ácidos grasos y también inhibe la producción de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos libres. Podemos decir que una dieta cetogénica no va a curar tampoco la diabetes tipo 1 porque vamos a necesitar siempre de una insulina basal que permita frenar el descontrol que puede producir una lipólisis muy aumentada. Por eso es muy importante que se distinga lo que es una cetosis a una cetoacidosis. Una dieta con alta cantidad en grasas y proteínas y muy baja cantidad de carbohidratos puede simular el estado del ayuno, sin los efectos adversos de un ayuno prolongado. Muchas veces pensamos en el paciente con diabetes y tenemos el miedo de cetoacidosis. La cetoacidosis solamente se va a dar en ausencia de insulina. Si tenemos presencia de insulina, ya sea porque el paciente está con diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, o ya sea porque tiene reservas en la producción de insulina con riesgo de padecer diabetes tipo 2, vamos a tener una cetosis sin riesgo de cetoacidosis. La cetoacidosis se produce justamente frente a la falta de insulina. Entonces, la insulina es la principal hormona inhibidora de la lipólisis y de la oxidación de grasas, inhibiendo la producción de cuerpos cetogénicos y generando este descontrol a esta cetoacidosis. En una dieta cetogénica, los valores en sangre de beta-hidroxibutirato
butirato van a estar entre 0.6 a 1.5 milimoles por litro, mientras que en la cetoacidosis estos valores están muy por encima de 3 milimoles por litro. En el caso de la insulina, una persona que está haciendo una dieta cetogénica va a tener niveles bajos, pero va a tener una insulina basal que va a frenar la descompensación. En el caso de la cetoacidosis se va a producir por esta característica de la diabetes tipo 1. La glucemia va a estar normal en la dieta cetogénica, mientras que en la cetoacidosis la glucemia está muy aumentada. En el metabolismo renal, mientras estamos en un estado de cetosis, va a haber una diuresis osmótica leve y controlada, mientras que en la cetoacidosis esa diuresis osmótica va a estar muy exagerada y severa y puede poner en riesgo la vida. Se presenta cetonuria y glucosuria. Va a presentarse una alta acidosis, así como riesgo de hipovolemia, hipotensión y causar la muerte. Lo que no sucede con la cetosis, ya que la acidosis va a ser leve y va a estar regulada y absolutamente compatible con la vida normal. Como justificación tenemos que se deben reducir los hidratos de carbono para mejorar los valores glucémicos aún sin el descenso de peso, recordando que el 80% aproximadamente de los pacientes con diabetes tienen un sobrepeso u obesidad. Por ello también es muy importante el descenso del peso corporal. Reducir los hidratos de carbono es la intervención más eficaz para el descenso de peso, porque justamente el mayor aporte de grasas y proteínas contribuyen con el efecto termogénico de los alimentos y además con una buena saciedad. La sustitución de los hidratos de carbono por proteínas es generalmente beneficioso. Los lípidos plasmáticos están más controlados por el consumo de hidratos de carbono que de grasa, y reducir los hidratos de carbono muestra grandes descensos de los valores de triglicéridos. Las dietas bajas en hidratos de carbono logran reducir la medicación en diabetes mellitus 2, y las personas con diabetes mellitus 1 que decidan hacer una dieta baja en carbohidratos o cetogénica necesitan menos insulina. Nunca van a dejar de necesitar insulina, pero se va a reducir su cantidad. La reducción intensiva de la glucemia por la restricción de carbohidratos tiene menos efectos negativos que la intensificación farmacológica. Muchas veces no se le da la importancia al patrón alimentario, que es tan importante en el paciente. En el balance energético y en el peso corporal tenemos algunas consideraciones. Las dietas bajas en carbohidratos parecen aumentar el gasto metabólico o gasto energético. Podría pensarse que es por el efecto termogénico de las proteínas. Pueden generar reducción en el apetito, que puede deberse al tiempo de permanencia gástrica que tienen las proteínas y las grasas en el estómago, como a distintos cambios hormonales a nivel gastrointestinales. Si pensamos en un término de menos de 6 meses, pueden producir una mayor pérdida de peso que las ricas en carbohidratos y bajas en grasas. Las dietas cetogénicas tienen la dificultad de la adherencia y son difíciles de mantenerse en el tiempo y en el largo plazo. No serían muy superiores en la pérdida de peso con respecto a otras dietas más flexibles en adultos, ya sea con o sin diabetes. Todas las intervenciones que se han comprobado o se han podido estudiar para el descenso de peso han mostrado grandes dificultades para la adherencia a largo plazo. Por eso es muy importante que se pueda trabajar en patrones que se parezcan a los hábitos del paciente. Para que logre la adherencia a su plan alimenticio va a depender de que este plan que le proponemos pueda ser sostenible en el tiempo, porque justamente contempla sus preferencias, sus hábitos, su cultura y su propia elección, que es muy importante, sin olvidarnos de la restricción calórica. La cetosis está asociada con la pérdida de agua corporal. La pérdida de peso inicial que tanto entusiasma a los pacientes se debe principalmente y únicamente a la disminución en la cantidad de líquido que se tiene por los siguientes mecanismos. Natriuresis, inducida por la cetonuria, en donde va a haber eliminación de sodio y esto va a arrastrar agua. También por el agotamiento glucogénico y porque se va a tener menor insulina circulante, que también genera mayor retención de líquidos.
Por otro lado, las dietas bajas en carbohidratos pueden llegar a generar una mayor pérdida de masa magra, de músculo, justamente para poder mantener estos valores de glucosa en sangre. ¿Y cómo se puede resolver este problema? Bueno, la recomendación para evitar la pérdida de músculo es aumentar la ingesta de proteínas. Esto podría ser una manera de minimizar este efecto adverso, que la ingesta sea de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Esto nos permite preservar la masa magra durante el tiempo que tenga la pérdida de peso. Algunos pacientes dicen, bajé 2 kilos en una semana, pero cuando se propone una dieta baja en carbohidratos, los pacientes se entusiasman mucho con el lapso de una semana porque bajan alrededor de 2 a 3 kilos. Y es importante decirles que entre la reserva hepática y la reserva muscular tenemos aproximadamente 500 gramos de glucógeno de reserva. Ese glucógeno se va a almacenar en vacuolas y por cada molécula de glucosa vamos a tener 3 centímetros cúbicos de agua. Entonces, esos 500 gramos de glucógeno que vamos a utilizar, porque no vamos a estar utilizando hidratos de carbono de forma importante para cubrir los requerimientos energéticos del paciente, va a llevarse consigo cuando se bajan 1500 mililitros de agua. Por eso es que justamente cuando un paciente comienza a hacer una dieta baja en carbohidratos, va a estar generando esta pérdida de líquidos, que muchas veces los entusiasma porque creen que es un descenso de grasa corporal. Y es importante decirles porque no se va a mantener en el tiempo, ya que se equilibra y los pacientes deben estar siempre bien hidratados. Y muchas veces se requiere la suplementación de algunos nutrientes como potasio. Bueno, pues esto es todo. En el próximo video hablaremos sobre restricción glicídica e indicadores cardiometabólicos en las dietas bajas en carbohidratos. Así es que no se lo pierdan. Nuevamente, saludos.